Bien, señores, seguimos con el segundo video de las aplicaciones de las derivadas, ejercicios de máximos y mínimos. No pueden determinar el valor máximo y el valor mínimo para las siguientes funciones en el intervalo cerrado indicado. Para la función 1, que es la más sencilla, nos dan una función f de x igual a 3 menos x, coma, en el intervalo desde menos 1 hasta 2. Como se presentó en el video anterior, esta es la estrategia. Lo primero que debemos verificar es los puntos críticos. Bueno, para determinar los puntos críticos, o los críticos, como lo quieran llamar, los valores críticos aquí es derivar la función y determinar los valores para la cual la primera derivada se hace cero. Como en este caso la primera derivada es menos 1, nunca sería cero, podríamos decir que no tiene puntos críticos. También debemos verificar para el punto en que la derivada no existe. Aquí siempre esa derivada va a existir, ¿sí? La primera derivada va a existir aquí. Entonces, mediante eso decimos que no tiene punto crítico. No tiene puntos críticos. Entonces, el segundo paso es se salta porque ya no tiene punto crítico. Lo que se hace es que se evalúen cada punto fronterizo. Los puntos fronterizos serían estos. Punto fronterizo izquierdo, punto fronterizo derecho. Evaluando, podríamos poner aquí. Punto fronterizo x igual a menos 1. Entonces la función evaluada en menos 1 va a ser igual a 3 menos 1, ¿sí? Que no es más que 4. Y en el punto fronterizo derecho sería x igual a 2. Lo que vamos a tener un f evaluado en 2, que va a ser igual a 3 menos 2, ¿sí? 3 menos 2, que vendría siendo 1. Entonces de ahí nosotros vamos a sacar que ese es el máximo aquí, el máximo. Tenemos un máximo en x menos 1,4. Como lo indica la estrategia, el más pequeño de estos valores será el mínimo y el más grande será el máximo. Como este es el más grande, tenemos que el máximo es menos 1,4 y el mínimo sería, vamos a ponerlo por aquí, y el mínimo tendríamos que es 2,1. Eso es lo que nos compete al primer ejercicio. Vamos a desarrollar un segundo ejercicio. Dame un momenticos para buscarlo. Ah, libro de Larson. Vamos a tomar el 19. Entonces, por aquí nos piden el mismo mandato. Nos piden determinar el máximo y mínimo. Entonces, g de x, una función g de x, igual a x al cuadrado menos 2x en el intervalo cerrado 0,4. Pueden determinar el máximo y el mínimo. Lo primero que hacemos es determinar los puntos críticos. F de x, f' sería la primera derivada. Derivando esto sería 2x menos 2, ¿sí? Igualando esto a 0 para determinar en los puntos en que la función se hace en 0, para determinar los puntos críticos, tendríamos que eso es 2x igual a 2 y que la x va a ser igual a 1, porque ese 2 va a pasar dividiendo. Sería x igual a 2 sobre 2. X igual a 2 es un punto crítico. Es un punto crítico. Entonces vamos a evaluar en los puntos críticos
Y vamos a evaluar los puntos fronterizos para ver y determinar el máximos y el mínimo. Entonces de ahí lo que se tiene es de la primera derivada. Vamos a poner aquí punto fronterizo izquierdo, punto crítico, punto fronterizo derecho. ¿Sí? Entonces, para el primer punto fronterizo izquierdo es 0. O lo podríamos poner aquí la X. Y aquí le vamos a poner la función evaluada en X. 0, el punto crítico que es 1. Y el punto fronterizo derecho que es 4. Cuando evaluemos esa función en 0, evaluando la función en 0, eso sería 0 menos 2x sería 0. Sería 0. La función evaluada en 1 tendríamos que sería 1 menos 2 por 1, que va a ser igual a menos 1. Y la función evaluada en 4 sería 4 por 4, 16 menos 8, que no va a ser más que 8, ¿sí? Entonces, como lo indica el mandato aquí, el más pequeño de estos valores será el mínimo y el más grande será el máximo. ¿Cuál es el más pequeño de estos valores? Bueno, el punto crítico aquí es el más pequeño. Entonces ese sería el mínimo. Mínimo. El mínimo sería 1, menos 1. Máximo sería el 8. Sería máximo. Máximo sería 4,8. Y ahí determinamos lo que nos pide el mandato. Nos piden determinar el mínimo. Ya determinamos el mínimo, que es 1, menos 1. Y el máximo, 4,8. Bastante sencillo, ¿no? Aquí hemos presentado 2 ejercicios. Podemos seguir haciendo más ejercicios sin ningún tipo de problema. Vamos a ver. Podríamos hacer el 21. Tendríamos f de x igual a x al cubo menos 3 sobre 2x al cuadrado en el intervalo desde menos 1 a 2. ¿Sí? Determinando los puntos críticos, primera derivada de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 3 sobre 2 por 2 elevado a la x. ¿Sí? Eso va a ser 3x al cuadrado menos 3x. Este 2 se va a cancelar con este. Los puntos críticos son lo que hacen que esa primera derivada sea igual a 0. Entonces 3x al cuadrado menos 3x va a ser igual a 0. Saco factor común x, tendría 3x menos 3 igual a 0. Es una ecuación. Entonces aquí, para que esto se cumpla, x debe ser igual a 0 y 3x menos 3 debe ser igual a 0. De este apartado despejo la x, voy a tener que x va a ser igual a 3 sobre 3, que es igual a 1. Entonces los puntos críticos van a ser igual, o punto crítico es 0,1. 0,1. O podríamos escribir como x1 igual a 0 y x2 igual a 1. Esos son los puntos críticos. Entonces, para determinar los máximos y mínimos, debemos evaluar los puntos críticos y los puntos fronterizos. Punto fronterizo izquierdo, punto crítico 1, punto crítico 2, punto fronterizo derecho. ¿Sí? Tenemos la x y aquí tenemos la función evaluada en esa x. Entonces,
De esa X tenemos, punto fronterizo que es menos 1 y 2. Eso es menos 1 y 2, punto fronterizo derecho. Y para los puntos críticos, el punto crítico 1 nos dio 0 y 1. ¿Ok? Entonces, evaluando eso en la función, evaluando todo eso en la función, el menos 1, tendríamos, evaluando la función en menos 1, eso es menos 1 elevado a 3 menos 3 medios elevado a la menos 1 al cuadrado. Esto va a seguir siendo menos 1 menos 3 medios. Menos 3 medios. Que eso es, sería 2 menos 3 sobre 2. Que sería menos 1 medio. Entonces, evaluado en menos 1, eso es menos 1 medio. Evaluando en 0, la función f evaluada en 0 sería 0 al cubo menos 3 medios de 0. Va a seguir siendo 0. Entonces aquí va a ser 0. Evaluando en 1, la función, evaluando en 1, sería 1 al cubo menos 3 medios. Elevado a 1 al cubo. Bueno, aquí yo hice una resta mal, porque este caballero está negativo aquí. Menos. Podría poner menos 1 sobre 1. Aquí tendríamos menos 2. Menos 2. Menos 33. Sería menos 5. Menos 5 medio. Me disculpo ahí de esa parte. Fue que se me perdió el negativo aquí. Eso ahí es menos 5 medio. Aquí se va a dar menos 1 medio. Este va a ser menos 1 medio. Menos 1 medio. Y para el punto fronterizo derecho es 2. Esto sería, evaluando la función en 2, sería 2 al cubo menos 3 sobre 2 por 2 al cuadrado. Eso es 2 por 2, 4. Por 2, 8. Eso sería 8 menos 3 sobre 2. 2 por 2, 4. Por 4. Este 2 se va a cancelar con uno de estos. Me va a quedar un 2. Sería 8 menos 6. 8 menos 6. Que no es más que 2. 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Tenemos 3x. Ok. Esto es 2. Vamos a ponerle unas rayitas para identificar. Creo que ahí ya se identifica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Buscamos el mayor y el menor. Aquí esto es menos 5. Menos 5 medio. Eso fue un error ahí que me pasó. Que se me perdió el negativo aquí. Pero ya la suerte que lo vimos en el ejercicio, sí. Entonces, el máximo, ¿cuál sería el máximo? Mayor valor de este sería el 2. El máximo, valor máximo, sería en 2,2. Porque se da en 2. Y me devuelve 2. Y el mínimo
el mínimo sería el más pequeño, ¿no? Para este caso, el más pequeño sería el menos 5 medio. Está a la izquierda de menos un medio. Y entonces ahí tendríamos, eso se da en menos uno, ¿sí? El mínimo sería menos uno, coma menos 5 medio. Y bueno, esa es la temática, determinar el máximo y mínimo. Esa es la primera aplicación de las derivadas. La aplicación de la derivada está en encontrar los puntos críticos. La primera derivada igual a cero. Y determino para cuáles valores la primera derivada se hace cero. Y para luego evaluar eso en mi función y determinar cuál es el punto crítico. Perdón, cuál es el valor extremo. Sería el máximo y un mínimo. ¿Sí? Eso es parte de las aplicaciones. Pues nada, voy a dejar este primer video con 3 ejercicios resueltos. Voy a ver si resuelvo 3 más en el siguiente video. Hasta la próxima.